Wow, sorprendida. No sé si ustedes también. Les quiero recordar que si comparten videos, historias, fotos del Summit, pueden arrobar, por ahí tenemos una plaquita, a el Instagram del Summit y también usar hashtags que tengan que ver con los temas que estamos hablando, así entre todos vamos viendo el contenido que se genera. Y también recuerden que se pueden llevar de regalo de este Summit. Después, ahora en un ratito vamos a tener un coffee break y van a poder pasar a sacarse fotos. Les van a dar un código QR, guárdenlo ese código QR, porque ahí van a poder buscar todas las fotos que nos vayamos sacando durante este encuentro, así se las llevan también y pueden compartirlas. Ahora sí, llega un momento especial, distinto a los que venimos compartiendo hasta ahora. Es el momento del panel de líderes y para eso voy a presentar a los panelistas. Tenemos por un lado a Leticia Pintos, ella es directora de transformación digital de Movistar. Mercedes Gatti, ella es directora de seguridad de información de Scotiabank. Y a Bruno Gili, responsable del programa del gobierno Uruguay Innova. Y todos ellos van a conversar con el moderador, que es Antonio Larronda, periodista de El País y El Empresario. Bienvenidos y esperamos que sea una charla también muy constructiva como las que venimos teniendo. Recuerden, si se sacan fotos o videos, compartirlos en redes sociales. Buenos días. Voy a acomodar un poquito porque así los puedo ver cuando me contesten. Bueno, buenos días a todos. Sigue sorprendiendo esto, la inteligencia artificial. Yo hace varios años trabajo en el diario El País, suplemento El Empresario, hago notas de esto todo el tiempo y todo el tiempo me sorprendo. Y hoy con las charlas lo volví a hacer. O sea, me sigue sorprendiendo el avance y el impacto y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Un poco que es la consigna de este evento de hoy. Y hoy nos juntamos con ustedes acá para charlar de varios temas diferentes, pero que vamos a buscar algunas pistas de hacia dónde vamos en diferentes sectores. Para comenzar, me gustaría saber si cada uno puede decir rapidito si usa inteligencia artificial y en qué. Rápido. Bueno, yo lo primero que hago cuando entro en día de trabajo es abrir el correo, mi tablero, los indicadores y abro Copilot. O sea, no concibo un día de trabajo sin la utilización de inteligencia artificial. ¿Para qué lo usas? Lo uso desde lo más básico para ayudarme en la redacción de correos, lo uso para hacer indicadores, para resúmenes, lo uso para el día a día todo el tiempo, pero también lo usamos en cosas más específicas que después te voy a contar. Perfecto. Yo te voy a robar un poquito más de tiempo para contarte cómo lo uso. Primero voy a hacer un ejercicio con la audiencia y les voy a preguntar que se imaginen, les voy a pedir que se imaginen que estamos en una sala de embarque, el vuelo está en hora, el avión es precioso, muy moderno, pero no tenemos piloto. A ver si alguno se animaría a subirse. Levanten la mano quienes se animarían a subirse. Hay algunos valientes. Ahora, si les digo que en los vuelos comerciales el 90% del tiempo maneja un piloto automático y que además la FAA declara que el 70% de los accidentes suceden cuando está piloteando el humano, ¿cambiarían de opinión? ¿Se animarían a subirse? ¿Algunos más? Levanten la mano ahora. Hay un poco más de valientes, pero igual sigue generando resistencia, porque en realidad estas cosas generan resistencias. Y hace 100 años pasaba lo mismo con los ascensores sin ascensoristas. La gente los conocía, recién empezaban y tenían miedo de subirse a un ascensor que no tuviera ascensorista porque en realidad les daba miedo que nadie los llevara y los trajera. Un poco es lo mismo que les estoy contando con los aviones. Estos cambios generan estas resistencias y este miedo, nos pasa a todos, y de alguna manera nos está pasando también ahora con el tema de la inteligencia artificial. Y te la voy a hacer más cortita para no robarte más tiempo, pero esto es como para poner un poco en contexto cómo usamos nosotros la inteligencia artificial. Yo al principio tenía miedo, me resistí. Cuando recién apareció decía, no, ¿para qué lo voy a precisar? Si llegué hasta acá sin inteligencia artificial.
Y la verdad es que hoy le pregunto cosas, consulto, hago distintas no sé, instancias con la inteligencia artificial. Hace muy poco uno de mis hijos empezó a hacer un proyecto, a pensar un proyecto de inversión, y la verdad que tiramos un montón de ideas arriba de la mesa, y cuando las quisimos bajar a tierra, nos costó tanto que dijimos, vamos a pedirle ayuda a la IA. Y a raíz de esa interacción es que empezamos a armar un proyecto mucho más interesante, mucho más bajado a tierra, y que la verdad es que empezó a tomar un poco más de forma. Así que esa es mi forma de utilizar la inteligencia artificial a título personal. Perfecto. ¿Bruno? Bueno, efectivamente, ahora en la responsabilidad que tengo ahora lo que recibo son los últimos 3 meses, no sé, 200, 300 documentos. Toda la sociedad te manda, las instituciones, documentos para ser considerados en el diseño del trabajo. Sería imposible hacerlo sin inteligencia artificial, digamos. Hoy es un grupo muy chico, se procesa, se resume, lo comparamos, después les contaré algunas cosas que estamos haciendo, pero está en el día a día. De hecho, mi última charla que yo di en mi anterior trabajo fue en el Hospital de Clínicas sobre, en la jornada de medicina del Hospital de Clínicas, me pidió Álvaro Villar si no daba una charla sobre 2023, sobre inteligencia artificial. Ya se había alargado lo que decía el primer orador de la capacidad de sintetizar proteínas, de analizar las proteínas. Se había alargado esos días. De hecho, el BBVA había dado el premio a la mejor investigación a Demis. Así que está en el corazón. Lo mismo que la segunda charla sobre neurociencia, ¿no? En el 2013 recuerdo Stanislao Barak había venido por primera vez a Uruguay y daba sus charlas sobre neurociencia y la innovación y el cambio. O sea, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años muy rápido. Y para enganchar un poco con las charlas anteriores, ¿no? Lo que más me preocupa, o lo que más o la oportunidad, es una preocupación y una oportunidad, pero que es que la velocidad de lo que ocurre, lo vimos en las 2 charlas, es tal vez la novedad más importante respecto a la capacidad del ser humano de adaptarse a eso, ¿no? De aprender a usarlo, ¿no? Ese gap que hay es el reto que tenemos, es distinto en las distintas actividades que hacemos, en la educación, en la salud, en la gestión de un gobierno, en la gestión de una empresa. Y entonces es un reto que está arriba de la mesa. Así que sí, es imprescindible, ¿no? De hecho, el año pasado también en la ORT, que veo que es yo soy docente, tuve que hacer un nuevo curso y te diría que la mitad del curso fue hecho con inteligencia artificial, ¿no? Diseñado, conversando, ayudándote a procesarlo y hubiese sido imposible hacerlo a esta altura de otra manera. Pero bueno, son cosas que están arriba de la mesa. Buenísimo. Bueno, le pedí cortito y se extendieron, o sea, se ve que el tema está muy bueno. Vamos a charlar entonces. Quiero comenzar con Leticia. Voy directo al grano. ¿Qué espacio tiene la innovación en la inteligencia artificial hoy en día en Movistar? Nosotros tenemos varios casos de uso aplicados especialmente a la atención, básicamente. Hoy la inteligencia artificial es nuestro principal interpretador de la pregunta del cliente y, aunque no lo creamos, de humanizador de la respuesta del cliente. Tenemos casos de aplicación, como por ejemplo en las consultas de roaming, si el cliente tiene habilitado o no tiene habilitado el servicio, cómo hace para usarlo, si lo quiere habilitar. También tenemos consultas sobre o casos que en realidad explican los paquetes que el cliente tiene, el uso que le puede dar. Cualquiera de estos casos nos ha permitido mejorar la satisfacción con esas respuestas y con la velocidad de la respuesta al cliente en un 15%. También lo hemos implementado en casos de entendimiento de factura, que acá también nos permitió reducir a una tercera parte la cantidad de consultas asistidas por ese motivo. O sea, generamos eficiencia, generamos satisfacción y también lo aplicamos dentro de los equipos de trabajo para los asesores de atención para facilitar, digamos, el acceso a la información que tenemos que brindarle a nuestros clientes. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, pero que a medida que vamos avanzando nos va permitiendo escalar cada vez más rápido. Bien. ¿Qué tan rápido o qué tan fácil ha sido implementarlo a nivel interno? Bueno, cuando recién empezamos nos parecía que iba a ser copiar y pegar, y después nos dimos cuenta que en definitiva tenés que tener muchas cosas en cuenta, que tenés que armar la información de determinada forma, que tenés que estructurarla, que tenés que entrenar al modelo para que conteste lo que vos querés y como vos querés. Tenemos un ejemplo en el caso de uso de roaming nos pasó que hay un producto que nosotros tenemos que se llama Pasaporte Movistar, que es un paquete de roaming. Y cuando le preguntabas por el pasaporte, te derivaba a la Dirección Nacional de Identificación Civil porque asociaba que era el documento.
En realidad tuvimos que darnos vuelta, reprogramarlo, reeducar al modelo para que entendiera que en ese caso específico la pregunta iba dirigida directamente a que le estábamos preguntando por el paquete de pasaporte. Por el producto en particular. Exacto. Buenísimo. Después voy a volver contigo. Dale. Mercedes. Hoy, una de las presentaciones hablaron de que ya Estados Unidos toma esto como un tema de seguridad nacional. Está todo el tema de deepfakes y demás. ¿Qué desafíos tiene la banca con todo este tema de inteligencia artificial? ¿Y qué oportunidades? Buenísimo. En el campo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial no es una opción, es una necesidad. Estamos en una carrera continua y constante contra los ciberdelincuentes. Ellos usan, se adaptan, aprenden, utilizan las últimas tecnologías y dentro de ellas utilizan la inteligencia artificial para poder atacarnos. Nosotros tenemos que adaptarnos y utilizarla para poder defendernos. Eso es súper importante. Vamos a empezar con las oportunidades. La inteligencia artificial nos brinda significativamente una capacidad de detección superior. Nos permite detectar en tiempo real comportamientos anómalos y sospechosos e incluso nos permite detectar amenazas que al día de hoy no existen, pero con el aprendizaje de ataques pasados poder detectarlas. Un ejemplo que tenemos en Scotiabank es la implementación de BioCatch. BioCatch es una herramienta que nos permite analizar el comportamiento del cliente en nuestros canales digitales. No solamente qué es lo que hacen nuestros clientes, sino cómo lo hacen. Por ejemplo, con qué inclinación agarro el móvil, con qué presión toco la pantalla, con qué velocidad ingreso la contraseña. Y por supuesto que después qué tipo de compras hago usualmente, desde qué tipo de dispositivo, desde dónde. Y hay un montón de indicadores que nos permiten identificar una transacción, asignarle un nivel de riesgo y en función de eso, dejarla pasar o frenarla. Luego, otra de las oportunidades que tenemos con la inteligencia artificial es automatizar lo que es la respuesta a un incidente y con eso minimizar el impacto. Vamos a suponer, Antonio, que recibiste un correo electrónico, tenía un adjunto, te lo bajaste, no sabías que era maligno, era un software malicioso, y ahí la máquina se te empieza a poner un poquito más lenta, etc. Tenemos un agente de seguridad que está analizando eso y de manera automática puede aislar tu PC y dejar que pierda conectividad con el resto de la red y no permitir que eso se pueda propagar al resto en cuestión de segundos, de forma automática. Otra de las oportunidades, que son infinitas, y más en tema de procesos, es, por ejemplo, la creación de campañas de concientización y formación dependiendo del perfil de riesgo que tiene cada empleado, ¿no? Vamos a tener tenemos distintas funciones dentro de una organización, tenemos distintos tipos de riesgos, distintos tipos de accesos y también tenemos distintos tipos de comportamientos. Vamos a suponer, Antonio, todas las campañas de phishing simuladas, nunca ingresó ningún dato, no ingresó ningún link, pero tenemos algún otro que ha fallado, ¿no? Entonces, en función de la historia de ese empleado, de su función en la organización y del perfil de riesgo, diseñar una campaña específica para poder llevar a esa persona al nivel de madurez que necesitamos y crear esa cultura de ciberseguridad de cara a protegernos contra los ciberdelincuentes. Bien. ¿Cuáles son los principales riesgos que están viendo ustedes como en el sector de banca con la inteligencia artificial? Creo que hoy en las charlas anteriores que nos quedó muy claro que, bueno, uno de los principales riesgos, phishing, conocen el phishing, creo que ya es un término muy usado, pero bueno, viene del término en inglés pescar y justamente lo que hacen los atacantes es pescar información atractiva para la delincuencia organizada. Y con esto digo tarjetas de crédito, usuarios, contraseñas, correos, etc. Pero ahora con la inteligencia artificial el phishing está potenciado, sofisticado. Ya no tenemos ni errores de ortografía, no está dirigido a la persona que no tiene que estar. El tono con el cual está escrito ese correo es el tono que la persona espera recibir. No hay confusiones de logo, es perfecto y es casi
o muy difícil detectar cuando estamos ante un caso real. Por eso te pueden mandar un video con la voz, como hoy presentaron, con la voz y la imagen y hablándote como si fuera... Exactamente. Hoy en día podemos hacer suplantación de identidad, deepfake, simplemente con el acceso a una imagen, ¿no? Y estos son casos reales. Hay un caso que es muy pintoresco, que siempre me gusta contarlo. Un actor muy famoso. Se hicieron pasar por él. Hubo una estafa emocional, ¿no? En el cual, bueno, por supuesto conquistó a esta mujer. El actor es Brad Pitt, es un caso real. Pero resulta que Brad Pitt tenía algún temita financiero y tuvo que pedirle ayuda a su enamorada del otro lado y logró que hiciera una transferencia. Y cuando estamos hablando de estos riesgos, por supuesto que nosotros tenemos un montón de desafíos, principalmente porque nosotros, las organizaciones, tenemos procesos de onboarding digital donde usamos lo que tiene que ver la imagen, los videos, prueba de vida como procesos de autenticación, y ahí tenemos un gran desafío. Y cuando hablo de esto siempre me gusta mencionar que hasta ahora nos veníamos preocupando del usuario, la contraseña, el doble factor, la cuenta bancaria, etcétera, que tenemos que seguir preocupándonos, pero el entorno personal empieza a tener una relevancia sumamente importante. No tenemos que solamente proteger estos datos, sino proteger nuestra identidad digital. ¿Y qué es nuestra identidad digital? Es quiénes somos en Internet. Tenemos una cuenta de Instagram, tenemos una cuenta de LinkedIn, tenemos un mail. ¿Lo estamos protegiendo? ¿Estamos protegiendo las credenciales o seguimos guardando la llave debajo del felpudo o en la maceta? Entonces, es sumamente importante cuidar no solo nuestro entorno profesional, sino cuidar nuestro entorno personal, porque de ahí es de donde se agarra la inteligencia artificial para que simplemente con una foto y con un audio poder generar estos videos magníficos. Seguiría, pero quiero hablar con Bruno. Sobre todo, bueno, estrenando nuevo lugar, Uruguay Innova, y quiero saber cuáles son los planes que tiene el gobierno para esto de la inteligencia artificial. Bueno, lo primero que me quedo tranquilo que por lo menos no me van a hacer no voy a correr el riesgo de Brad Pitt, digamos. Nadie me va a usar para eso, así que me quedo tranquilo. A ver, los planes, para conectarlo un poco con la conversación de hoy. Obviamente que la inteligencia artificial es es una palabra muy amplia, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos habría que definir si estamos pensando en temas de inferencia, entrenamiento, en la inteligencia, estamos hablando por sector. Pero digamos que en términos concretos, Uruguay Innova, lo que se está proponiendo, tiene varios objetivos, pero hay uno muy importante, y creo que la charla de hoy también reafirma mucho, que es la necesidad de potenciar el capital humano, el talento de las personas, ¿no? O sea, es muy difícil gestionar todo esto si nosotros no tenemos una masa crítica de científicos, ¿no? Pensaba en la segunda conversación con el doctor del CONICYT de Argentina y transmitía, ¿no? Esa capacidad de entender los detalles y la necesidad de investigar. O sea, no lo resolvemos sobrevolando o interpretando los problemas que la revolución tecnológica hoy nos pone a la sociedad solamente con intuición política o empresarial o social, digamos. Necesitamos mucha calidad de personas investigando eso, ¿no? Por eso, de hecho, el grupo de Uruguay Innova, la primera decisión que tomé cuando me plantearon, que no se llamaba Uruguay Innova, en realidad eso surgió después, era cómo potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación para que efectivamente eso en Uruguay sea un motor de desarrollo y de bienestar de la sociedad y de integración a lo que estaba pasando en el mundo. Y mi primera reacción fuera como tener elegir 7, 8 personas de alto nivel, parecido al perfil del doctor de Argentina del CONICYT, que pudiera ayudarnos a pensar, ¿no? Matemáticos, ingenieros, biólogos, cientistas sociales, todos con formación de doctorado, que hoy ejercen efectivamente actividades en el mundo académico y en el mundo de la academia y el mundo del desarrollo empresarial. Y es como imprescindible, ¿no? Creo que uno cuando lo mira acá le queda claro que es muy difícil resolverlo, dado este tipo de desafíos que estamos enfrentando. Así que el primer reto que tenemos es cómo podemos alocar que nuestro sistema, que ha crecido mucho en los últimos 20 años, que se han desarrollado un montón de actividades vinculadas a la creatividad, a la innovación, a la ciencia, ¿no? Lo vivimos en la pandemia, pero lo vemos con nuestras industrias creativas trabajando para el mundo del mundo de la creación,
lo vemos con nuestros institutos científicos, lo vemos con nuestras empresas, que algunas han llegado a cotizar en Wall Street. Es decir, hay algo fermental. La sensación es que necesitamos mejorar la política pública para que eso se potencie, porque siguiendo lo que este tema de la velocidad, a la velocidad que está ocurriendo todo, muchas veces lo que hicimos puede estar bien, pero no alcanzar, ¿no? Bueno, el propio Ceibal, que ha alargado ahora su laboratorio de inteligencia artificial. Así que, en términos generales, el programa está tratando de ver cómo identificamos, potenciar lo que tenemos, pero aumentarlo. No es solo recursos económicos, que lo es también, porque evidentemente, creo que también quedó clara en la primera charla, el nivel de esfuerzo económico que están haciendo las economías del mundo a nivel público y privado para desarrollar. Hay un esfuerzo económico, pero obviamente nosotros nunca vamos a estar parados en esos niveles, por lo cual ser innovadores e inteligentes para que con lo que tenemos hacer más es un reto muy importante. Y ahí estamos pensando en algunas ideas básicas que tienen que ver. Primero, que un complejo mundo de ecosistema y muchas agencias que el país tiene, optimizarlas, potenciarlas para que realmente tengan un impacto mejor. Lo otro es desarrollar, ¿qué tenemos que desarrollar para que efectivamente ocurra un proceso más virtuoso de crecimiento de la ciencia y la tecnología en el país? Y ahí estamos pensando, básicamente Uruguay necesita mucha más cantidad de capital humano formado en STEM, en ciencias vinculadas a la ciencia, a la matemática, a la tecnología. Necesitamos desde grado, desde el nivel educativo, a las universidades, y el egreso. Entonces queremos formar un programa potente local y también para ver si podemos atraer talento de mayores investigadores y científicos en todas las disciplinas que estén trabajando. Lo otro, que también quedó bastante evidente en las dos conversaciones, es que hay una integridad de disciplinas. O sea, nuestros compartimentos están con nuestros silos a nivel de universidades, a nivel de centros de investigación, a nivel de agencias del Estado. Hoy son un problema si no logramos que eso se integre. Por eso estamos pensando en poner todos los incentivos, tanto económicos como de diseño regulatorio, y de qué vamos a promover para que haya plataformas integradoras en donde se encaren los desafíos país que tenemos en los distintos ámbitos, ¿no? La educación, la salud, la seguridad, la ciencia, el mundo empresarial, la innovación, la ciencia de la vida en general, humana, animal, vegetal. Pero necesitamos que esas plataformas se crucen, por lo cual estamos pensando en cómo diseñar, y tenemos bastante avanzado. De eso acabo de recibir, ya tenemos las versiones finales de lo que se van a presentar al Consejo de Ministros sobre cuáles serían los objetivos para ingresar presupuestalmente. O sea que eso es muy importante, porque si no, no vamos a poder encarar los problemas. Creo que quedó bastante claro en las dos charlas que esa necesidad de transversalidad es imprescindible en cualquiera de las conversaciones que estamos teniendo. Esos son los focos más importantes que están hoy arriba de la mesa, en que se está trabajando con las distintas instituciones y academias. Así que bueno, más o menos va por ahí el tema. Bien. La semana pasada se conoció que la inversión en Uruguay en innovación y tecnología no llega al 1% del PBI. Y se habla que para que avanzar en todo esto tendría que ser más que eso. ¿Hay planes de incrementar la inversión en innovación y tecnología? Sí, yo cuando di una charla el 21 de mayo que se hizo el lanzamiento de Uruguay Innova, usé del último premio, de un premio Nobel de Economía, Rommel, que se lo dieron por el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico. Y él decía algo interesante, pues mi traducción para hacerlo más fácil, no sé si es textual, pero básicamente no es solo cuestión de nuevas recetas, sino de combinar bien lo que tenemos. Nosotros tenemos un reto más de este tipo, porque obviamente es imposible pensar esos números. Ese dato que salió en la prensa de 1%, en realidad no es sobre investigación y desarrollo. Acá hay el 1%, que igual que cuando se hablaba 5 o 6 para la educación, siempre es un problema. Esos números uno no tiene muy claro, porque aparte van cambiando las dimensiones del PBI del país. Pero pensemos que en términos relativos Uruguay tiene una inversión del sector público y privado que es muy importante. En el mundo, cuando uno dice Israel o Suiza o Finlandia o Estonia o el país que elijan que invierte 3, 4 puntos sobre el PBI, el 60% lo hace el sector privado, el 40% el sector público. Posiblemente en los orígenes el sector público fue más relevante que luego el privado, pero el éxito es que por cada peso que ponga el sector público, si se pone bien, debería producir que el sector privado invierta lo mismo o más. Hoy Uruguay el sector público no llega al 0,5%, 0,4% sobre el PBI, y el sector privado la otra mitad. Estamos 0,70, 0,80. Eso es el número real. Lo que salió publicado en la prensa el otro día es lo que el gobierno asigna contablemente, pero eso en realidad son actividades de ciencia y tecnología, no es necesariamente todo ni innovación, ni investigación, ni desarrollo. Pero bueno, como verán, es bajo comparado. Ahora se va a hacer el esfuerzo, hay que crecer, pero en el corto plazo diría que el reto más importante nuestro es mover lo que tenemos a una mejor combinación, hacer nuevas recetas
que permita potenciar y hacer actividades de este tipo más integrales y asociarlo muy bien a las áreas donde Uruguay tiene más potencial. Insisto, ciencias de la vida, industrias creativas, turismo. Y algunos desafíos sociales que tenemos como seguridad. Seguridad, bueno, Uruguay está en el ranking, el otro día salió un informe, también estamos en ciberataque, tenemos un problema serio, encabezamos el ranking de ataques y eso de estos días estuvimos charlando con el Ministerio del Interior. En estas plataformas integradoras, una va a ser de inteligencia artificial y se va a empezar a trabajar con algunos científicos, además uruguayos que están en el exterior, en plataformas integradas de ciberseguridad, inteligencia artificial y los ministerios para entender, y a GESIC, ¿no? Necesitamos romper esos hilos, no lo pueden resolver de a uno, y esas cosas están arriba de la mesa. Bueno, va a haber que financiarlo, va a haber que asociar a los investigadores que hay en el país en las distintas instituciones, hay que convocar a la industria, de hecho vamos a convocar a la industria tecnológica a discutir cómo Uruguay podría desarrollar tecnologías de inteligencia vinculada con en todo el abanico de inteligencia artificial para seguridad y que esos también sean productos exportables. O sea, puedo hacer las dos cosas. Intentar resolver y crear conocimiento a través de cómo trabajar políticas de seguridad y que además eso produzca productos y software que nuestras compañías puedan venderle al mundo y no tener por qué solo adquirirlas de los países líderes. Hay mucho en juego, pero bueno, es un reto complicado, digamos. O sea, asociar todos estos intereses no es sencillo, pero bueno, ese es parte un poquito del desafío. En inversión, quiero volver a la pregunta, entonces... Va a crecer, pero no me digas cuánto porque no hablé con Odone, pero no negocié todavía. Pero lo que te quiero decir es que va a haber incrementos el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación. ¿A qué ritmo? Bueno, esa es una discusión que habrá en los próximos 2 meses y no tengo un dato para decirles ahora. Buenísimo. En otros países, nombrate otros países, otras experiencias, y ya no nos queda tiempo, pero quiero saber si, y capaz que cada uno incluso puede dar su opinión sobre... Se impulsa mucho el trabajo coordinado entre gobierno, academia y sector privado. ¿Hay planes de profundizar? Algo lo tiraste recién, pero ¿hay planes de profundizar eso y, última, aprovechar ciberseguridad? Tienen experto en ciberseguridad, tienen experto en telecomunicación. Las plataformas son integradas sector público-privado. O sea, la plataforma lo que va a hacer es combinar, hacer que el conocimiento se valorice a través de que el sector privado y el sector público coordinen. O sea, la famosa triple hélice se le llama en el mundo de la innovación, que eso ocurra mejor de lo que está ocurriendo. Uruguay ocurre, ¿no? El Instituto Pasteur es un caso de plataforma lo más parecido a lo que nos estamos imaginando, donde está el sector de investigador, y tienen una incubadora, un building company combinado. Todas esas cosas, digamos, son las que queremos, se van a promover. INIA, todos los establecimientos INIA del país, que son 5, la idea es que se conviertan en plataformas más potentes vinculadas al sector de la producción. O sea, es necesario que eso ocurra para poder valorizar lo que invertimos en conocimiento, para que se vuelvan productos exportables, para resolver problemas de la humanidad, además, porque Uruguay es un país muy chico. Es un reto, es una visión, esto no se va a ocurrir en 24 días, pero hay un buen clima, hay muy buena talante del sector público y privado, de los que están en la agenda de la innovación, que son los institutos y las empresas, creo que hay un buen clima para crearlo. Hay mucho para cambiar. La única cosa que nosotros estamos ahora terminando un trabajo que se hizo con Gemini y con Cloud, que es, Uruguay tiene 300 instrumentos en teoría para promover la investigación, la innovación. 300. De chiquititos así, muy grandes. Bueno, eso lo hemos procesado. Bueno, se hizo una plataforma, un bot, que permite saber dónde hay duplicaciones, dónde no estamos coordinando, por qué hay tantos ministerios o instituciones que están gestionando eso descoordinadamente y buscar alternativas. De hecho, se van a cargar hasta las ideas. O sea, hay mucho trabajo para hacer de eso, pero es imprescindible que el sector privado participe activamente de esto, que al final es el que lo va a terminar canalizando. Obviamente que después están las empresas públicas que van a tener que cumplir un rol relevante, porque en nuestro mercado son relevantes y su rol en el mercado de la innovación va a tener que cambiar y ser mucho más activo en todas, ¿no? De cómo desarrollamos el mundo de la fintech, cómo desarrollamos el mundo de la tecnología vinculada a las comunicaciones, energías. Todo esto que estamos hablando pone al sistema planetario en una crisis energética. O sea, el consumo de energía y de agua que tienen las plataformas de usar chatbot está estresando al planeta. Como siempre ocurre cada vez que una tecnología nueva usa energía. O sea, hay muchos pero Uruguay tiene energía, tiene agua. O sea, hay mucha oportunidad. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. ¿Quién quiere empezar? En lo que tiene que ver con ciberseguridad, de hecho, la semana que viene tenemos una reunión con AGESIC, justamente para colaborar en lo que tiene que ver con la evolución de los estándares mínimos de gestión que tenemos obligado cumplimiento todas las entidades financieras que estamos reguladas. Y justamente es una instancia de colaboración
Yo siempre digo, en ciberseguridad no competimos, estamos en continua comunicación con todos los bancos, con el sector, con el gobierno y con el sector público, justamente para poder ayudarnos, ¿no? Así que nada, un ejemplo es la semana que viene que tenemos esta instancia para poder entre todos definir la evolución del modelo de los estándares mínimos que tenemos que cumplir las entidades que estamos reguladas. Bien. Lo mismo con inteligencia artificial, no sé si se escucha. Ah, ya. Claramente tenemos que tener esta coordinación entre los privados y los públicos. También es importante no solamente entre público y privado, sino dentro de la propia operación, dentro de la propia empresa, toda la coordinación y esta transversalidad de la que vos hablabas, Bruno, que tenés que coordinarte con los equipos tecnológicos, con BI, bueno, con legales, con compliance, con seguridad. Es un trabajo muy transversal que tenemos que asegurar que esté funcionando muy bien para que las cosas salgan bien y para implementar esta inteligencia artificial de forma responsable, cuidando a los clientes, cuidando la información y con todo el compromiso necesario para llevarlo adelante. Me quedaría hablando más, pero el tiempo Se se nos nos fue hace terminó el rato. tiempo. Así que muchísimas gracias. Si pueden seguir conversando ustedes ahora y a profundizar en esta combinación gobierno-privado. Muchas gracias a todos y muy bueno lo Gracias a que vos, compartieron. Antonio. Muchas gracias.